Buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a esta videotutoría acerca del arte barroco femenino de la mano de una gran artista italiana llamada Artemisia Gentileschi. Hoy veremos de qué manera esta pintora es un ejemplo clave para pensar en las particularidades de la historia del arte hecha por mujeres y la manera en que una pintora y su vida nos puede dar a conocer acerca de un contexto social e histórico. Por otro lado, vamos a aprender de qué manera podemos trasladar estas herramientas del análisis del arte para analizar también las imágenes del presente a partir de su contexto histórico y social. Recuerden que esta videotutoría está dirigida a los estudiantes que cursan la asignatura transversal de apreciación de imágenes del arte en la unidad sociohumanística de la universidad. Entonces empecemos. Para empezar, vamos a ver un video que nos va a dar algunos datos claves acerca de la vida y la relación con su obra de Artemisia Gentileschi. Artemisia Gentileschi is the most celebrated female artist of the 17th century, and she's perhaps the best known today. I think Artemisia is exceptional in the sense that she took on those big historical and biblical subjects. She brings something very, very different to these subjects that every other artist in the 17th century was painting as well. Artemisia is an artist whose life story has somewhat overshadowed her art. It is well known that she was raped by the painter Agostino Tassi in 1611 when she was just 17. The story of her rape has in some ways sort of defined the way art historians have talked about her for many, many years now. I would argue that there were other experiences in her life that also shaped her and shaped her art. Artemisia was born in Rome. Her mother died when she was 12, and she was brought up by her father, Orazio, who was an established painter in Rome. Her father, Orazio, trained Artemisia in his own workshop, along with her three brothers, but Artemisia was clearly the most talented of all his children. She has Bien, vamos a ver hasta aquí. Les recomiendo mucho ver estos 4 capítulos acerca de Artemisia Gentileschi en la National Gallery porque realmente nos permite conocer más acerca de su vida, pero también por qué es importante su obra para la historia de arte de las mujeres. Acá vemos algunos datos importantes. Primero que su padre era pintor y también su padre estaba influenciado por Caravaggio, entonces había una incidencia de esta pintura contemporánea para su época en ella. Pero también vemos otros acontecimientos trágicos que parece tuvieron una incidencia en su obra, aunque como dice Leticia, hay otros acontecimientos u otras experiencias que también tuvieron una gran incidencia. Y uno de ellos es el hecho de que no solo hay una influencia masculina en la obra de Artemisa Gentileschi, sino que hay una gran genealogía de artistas. Investigadores como la profesora Donatella Franchi han descubierto de qué manera se puede relacionar a Artemisia Gentileschi con otras pintoras de la época. Primero porque ella estaba en una corte de la reina María de Medicis, lo que le permitía conocer otras mujeres que estaban trabajando para la reina, pero también porque en sus obras se puede ver el trabajo y el género de otras artistas como Lavinia Fontana, que también era una pintora italiana y que de alguna manera mostraba el valor de su obra de arte y de su figura como artista por medio de ese género tan importante para la historia del arte de las mujeres como lo es el autorretrato. Otro de los puntos importantes que vemos acá en el video es esta reinterpretación de temas religiosos que hace Artemisia, que es como uno de los puntos claves de su obra, y es que le da una nueva perspectiva al relato bíblico porque logra que haya un enfoque del protagonismo femenino en sus obras, de manera que toma historias como Sansón y Dalila o Juan el Bautista y Salomé y pone el foco, pone la perspectiva en las figuras femeninas, y esto va a ser fundamental. También vemos en Artemisia Gentileschi una inclinación por el autorretrato y esto nos permite relacionarla con artistas como Lavinia Fontana, un autorretrato que reafirma el valor de su obra, pero también de su reconocimiento, su autorreconocimiento como artista. Este es uno de mis cuadros favoritos sobre Artemisia y la muestra pintando. Es un cuadro que además se llama Alegoría a la pintura y que de alguna manera es importante
porque la pintora se pinta a sí misma como alegoría a la pintura. Entonces, de alguna manera está encarnando su oficio y mostrando quién es la que está detrás de la obra, que es una mujer. También vemos algo acá muy bello en esta obra y es que la pintora pinta un más allá invisible para los espectadores, que es lo que no vemos, pero ella sí, y que además se refleja en su rostro como esta luz brillante y amarilla que vemos en la pintura. Entonces, de alguna manera, Artemisia es importante para la historia del arte porque aporta una visión femenina al arte barroco, que es ese arte italiano del siglo XVII, reafirma el valor de su obra por medio del foco en las figuras femeninas, pero también por medio de esos autorretratos donde reconoce su autoridad en el oficio como artista. Y por último, al agregar estas figuras femeninas, se convierte en una inspiración para los estudios contemporáneos en el arte, en los que precisamente se busca reivindicar y encontrar cuál ha sido el lugar de las mujeres en la historia del arte. Esto me lleva a preguntarme, y que es una pregunta que quiero que todos nos hagamos, sobre cómo podemos usar el análisis del arte, además el análisis de obras mucho más antiguas, para las imágenes del presente. ¿Qué es lo que esas imágenes del pasado nos pueden aportar? Acá les traigo dos imágenes distintas. Una es la que ven a la derecha, una fotografía sobre la activista sueca Greta Thunberg, que fue noticia internacional hace pocas semanas debido a que zarpó en un barco de voluntarios hacia Palestina para llevar medicamentos y comida, y vemos una fotografía antes de la partida del barco. Es una fotografía importante porque también rescata una figura femenina, pero podemos preguntarnos qué es lo que esta nueva figura nos habla acerca de las mujeres, pero también acerca del contexto histórico del mundo en este momento, que significa también que una mujer aparezca al lado de la bandera de Palestina. Entonces podemos ver que ciertos elementos que hemos adquirido al analizar la obra de Artemisia Gentileschi, como la importancia del contexto histórico, la importancia de la vida y obra, nos permiten trasladarlos al presente, preguntándonos también en las fotografías quién es el artista detrás de la fotografía. Y si no hay artista detrás de la fotografía, ¿quién es la figura que predomina en esa fotografía? ¿Qué nos dice acerca de las actividades de las mujeres en el presente o sobre el contexto histórico que lo rodea? Entonces es muy importante que veamos cómo podemos trasladar el análisis del arte a las imágenes del presente que van desde las imágenes publicitarias a las de los medios de comunicación. Y podemos ver otra forma de esa reinterpretación del arte de las mujeres en esta obra que vemos acá, mucho más contemporánea, de las Guerrilla Girls, en las que hacen un llamado a pensar en la paradoja de que menos del 5% de artistas en los museos son mujeres, pero más del 85% de los desnudos de los museos son femeninos. Y eso nos habla de cómo se ha dado la representación de las mujeres en la historia del arte, pero también a manos de quién se ha realizado. Para que sigamos ahondando en este tema y en el análisis de las imágenes, les propongo una actividad colaborativa que vamos a realizar en grupos. Vamos a dividir la clase en dos. Una parte de la clase se va a dedicar a realizar un debate por medio de esta plataforma que se llama Padlet, en la que yo voy a revisar sus comentarios y voy a hacer retroalimentaciones. En esta vamos a analizar cuáles son las semejanzas y diferencias entre estas dos imágenes. Una ya la conocemos, que es la de Greta Thunberg, y otra es una imagen publicitaria. Entonces quiero que vean cuál es la figura que aparece en estas imágenes, qué nos quiere decir esa figura, qué nos quiere decir la postura de esa figura, si podemos pensar en un artista detrás de la imagen, si podemos pensar en un contexto detrás de esa imagen o un momento histórico que nos permita comprender las características de estas dos imágenes. La mitad del grupo se va a dedicar a realizar un debate acá. Recuerden que no solo se trata de compartir su comentario, sino de comentar el de sus compañeros para que podamos hacer un debate fructífero. Y el otro grupo va a analizar la obra de Sansón y Dalila de Artemisia Gentileschi y la va a comparar con la obra de Rubens, que también es sobre el mismo motivo religioso, Sansón y Dalila, pero que nos cuenta una perspectiva totalmente distinta. Entonces, para este grupo, la actividad es leer la historia de Sansón y Dalila y luego encontrar cuáles son las diferencias y similitudes entre ambas obras de arte. De esta manera vamos a hacer un juego entre el pasado y el presente. Vamos a analizar con lo que hemos aprendido de Artemisia, su obra,
en relación con la obra de otro pintor, pero también nos vamos a preguntar por cómo esos conocimientos nos pueden servir para el presente, para pensar en las fotografías del presente, eh, pero también en el lugar simbólico de las mujeres también en el presente. Bien, y como último ejercicio para esta videotutoría, vamos a hacer un quiz, una autoevaluación que nos va a permitir saber qué tanto aprendimos el día de hoy acerca de Artemisia Gentileschi. Para eso lo vamos a hacer en esta plataforma que se llama QuizGecko y que nos va a permitir, primero, estudiar nuevamente el tema de hoy por medio de tarjetas de memoria que nos van a contar acerca de quién fue Artemisa Gentileschi. Nos va a dar palabras claves para acordarnos también del artista y nos va a permitir eh, ir por cada uno de los temas trabajados en el día de hoy. Después de revisar las tarjetas de estudio, vamos a ir al quiz que es autoevaluativo porque cada uno se va a encargar de realizarlo y también vamos a ver qué tanto aprendimos por medio de este quiz, es decir, qué tanto adquirimos los conocimientos que vimos hoy por medio de la videotutoría. Entonces vamos a encontrar preguntas como esta. ¿Cuál era la ocupación del padre de Artemisia y cómo influyó en su carrera? Bueno, la idea es que ahí ustedes hagan el quiz y las respuestas por medio del link que les voy a enviar, pues me van a llegar a mí y yo voy a poder revisar su desempeño. Bien, esto es lo que tenemos preparado para el día de hoy. Recuerden la actividad colaborativa y el quiz. Y esto nos va a permitir primero poner a prueba los conocimientos sobre este ejemplo clave, ver que hay particularidades en la historia del arte de las mujeres y que esas particularidades solo las podemos comprender aprendiendo y analizando las figuras que hicieron parte de esa historia del arte. Y segundo, que podemos trasladar las herramientas del análisis del arte al análisis de las imágenes del presente, preguntándonos también por la importancia de un contexto histórico para comprender las imágenes. Les agradezco por su atención en esta videotutoría y quedo muy atenta a todas sus dudas, preguntas e inquietudes.